a nosotros. Mire, nombró ya la embajada, bueno, el servicio diplomático de los Estados Unidos y la embajada norteamericana ya lo anunció, el nuevo encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, el señor Aisha Parnell. Y es una persona, ya se saludó con el ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Álvarez, se presentaron. Yo le busqué el currículum que se da y es una persona con un alto grado de preparación diplomática. Así es. ¿Verdad, Julio? Sí, así es. O sea, yo creo que es una buena designación la del señor Parnell. Ojalá que pueda ser, porque a veces, mire, nosotros hemos tenido relacionadores públicos de la embajada norteamericana que han sido maravillosos, ¿entiendes? Pero hay otros como que son un poco más retraídos en sus relaciones. Encuentro yo. Yo no sé si tuvo la posición oficial de director de comunicaciones o relacionista público, pero fue un puente entre la embajada y los Estados Unidos fenomenal, no solamente para los medios de comunicación, para el gobierno, para todo. Franklin Polanco. Ustedes se recuerdan de... Sí. Bueno, con decirte que la embajada de Estados Unidos inauguró un edificio que se llama Centro Franklin. Así. Y era lo más probable por Franklin Delano Roosevelt o algo así, pero todos entendimos, porque estaba invitado cuando Franklin se retiró de sus funciones, que eso fue un homenaje que le hizo la embajada de Estados Unidos a Franklin Polanco. Yo le he dicho que tiene que escribir un libro, porque él ha sido protagonista de hechos importantes. Y lo que tiene que ver con la relación entre Estados Unidos y República Dominicana, él ha sido vital. Eso sí es cierto. Franklin, un abrazo a Franklin Polanco. Y también otros que son norteamericanos, que tuvimos excelentes relaciones con ellos. Así que yo espero que el señor Parnell, pues, pueda jugar su papel tan importante. Todavía no tenemos embajador, pero es muy importante este nuevo encargado de negocios de la embajada norteamericana. Qué bueno. Bueno, señores, el acuerdo entre los demócratas y los republicanos parece ser que haciendo muchas concesiones unos y otros, arribó anoche, se llegó al acuerdo sobre el tope de la deuda. Parece ser que sí. Dice el New York Times que el arreglo es de forma tal que los republicanos que pedían que no se siguieran haciendo gastos excesivos, que hubiesen recortes en los gastos, esa era la posición de los republicanos, mientras que los demócratas decían, tenemos una cantidad de programas especiales que tenemos que seguirlo implementando, poniendo en práctica programas de ayuda principalmente. Entonces, el acuerdo viene a ser que haya la impresión de que ambas partes cedieron. Mira qué inteligente, qué inteligente. Que ambas partes cedieron, que los republicanos aceptaron que hay algunas áreas como la militar, la de los veteranos, que no se va a reducir la asignación en 2 años. Es un acuerdo de 2 años. Y los demócratas entonces se presentan como que no, aceptaron reducir, pero no en áreas muy sensibles que ellos siempre pues han mantenido como ayudas. Entonces, esa posición de ambos parece ser entonces, en lo que se cree, que permitió arribar al acuerdo anoche entre las dos bancadas. Y eso es muy importante que eso haya sucedido, porque si no se llegaba a ese acuerdo, la situación mundial se iba a dificultar en el plano económico y social. Vamos a esperar que esto haya sido así. O sea, ambas partes se presentaron como que cedieron, pero no todo lo que el otro quería, para ver
Así tú dices, no, es que nosotros los republicanos discutimos y discutimos hasta lo último. Entonces, los demócratas, no, lo que pasa es que nosotros discutimos hasta lo último y quedamos bien también. Esa es la idea. Ojalá, yo iba a decir que el PLD copiara esto, pero no lo voy a decir. En ese tollo que tiene el PLD, eso es lo que se llama, y perdón que lo diga así tan rápido, un tollo, una pena que se haya presentado esa situación. Felicito a Julio por ese análisis que acaba de hacer de esa crisis en el PLD. Y decirle, es lo único que voy a añadir, porque ya metí el tema, que si tú no quieres vincularte al PLD, entonces los PLDistas no van a querer vincularse a ti. Es ambuamente, como dicen los franco-macorizanos. Esta vaina es ambuamente. De allá para acá y de aquí para allá. Que se ponga el sombrero el que tenga que ponérselo. Y es una pena. Bien. Y un abrazo a Francisco Javier. Un abrazo. Me da mucha pena por Abel, porque Abel es una persona que sabemos que es trabajadora, con muchas ideas muy claras, que podía desarrollar su candidatura con mucho éxito. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, otra parte, señores. En Estados Unidos, por primera vez en la vida, tanto el secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, que ustedes saben que es el señor Lloyd Austin, afro-norteamericano. Yo digo afro-norteamericano porque ellos lo identifican así, ¿eh? Son ellos. Y dan la información diciendo afro-norteamericano. Como ese es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin. Como el nuevo jefe, el secretario, el de las Fuerzas Armadas. Uno es el Pentágono, que es como el ministro, y el otro es el secretario como de Defensa. Es algo parecido a eso. A lo mejor Pedro me puede ayudar, que sabe más de lo militar que yo. Dice que frente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el Estado Mayor han nombrado por primera vez a Charles Brown, otro afro-norteamericano. Es decir, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de defensa de los Estados Unidos, está en manos de dos afro. Lo estoy diciendo así porque ellos lo están comunicando así. Pero hay un dato interesante que no viene en la comunicación que ellos están haciendo, porque esa es una designación de ayer. Lo más interesante también es que el señor Austin, quien es el jefe del Pentágono, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, si ustedes lo buscan, un señor mayor, con mucha personalidad, es socio de la industria armamentística de los Estados Unidos. Eso lo pueden encontrar en Wikipedia. Yo me quedé con la boca abierta. Es socio, dice en Wikipedia, yo encontré que a Austin se le critica por los lazos con el lobby armamentístico de los Estados Unidos. O sea, al secretario de Defensa, el jefe del Pentágono de los Estados Unidos, se le critica porque es socio de una compañía que fabrica bombas, misiles, de la industria de la guerra de los Estados Unidos. Y que cuando lo nombraron en este puesto, dice Wikipedia, él dijo, bueno, si me ratifica el Congreso, yo renunciaría a mis acciones en esa empresa porque habría un choque de intereses. A lo mejor renunció, pero como a la industria armamentística de Estados Unidos le está yendo tan bien que hasta pequeñas industrias que fabrican tecnologías militares están subiendo en la bolsa y ganando mucho dinero con la guerra de Ucrania. A lo mejor él dijo, bueno, yo no voy a salir de esto ahora, porque son sus chelitos que están ahí.
en juego. Pues el jefe de defensa de los Estados Unidos, primero, la parte militar de Estados Unidos, de acuerdo a la información, está en manos de los afro-norteamericanos. Eso ellos lo tienen como algo, principalmente los demócratas, como un adelanto, como posiciones positivas frente al racismo que se sabe que existe en los Estados Unidos y en otra parte del mundo, pero hablamos de los Estados Unidos en este caso. Y que el jefe de defensa del Pentágono es socio de una de las principales compañías, que fabrican armas, bombas, misiles, lo que sea. Ahí está el nombre, Raytheon, se llama la compañía, es viejísima, no es de ahora, viene desde los años 20, 30, esta empresa, pero se ha ido transformando y es una de las más importantes en la industria militar de los Estados Unidos. Felicidades a ambos. Qué bueno. Bien, por otra parte, las elecciones de Turquía son ahora el 28 de mayo, la segunda vuelta. Ya Erdogan estaba encima en las elecciones de la primera vuelta con un 49.5, mientras que Kemal, con un apellido rarísimo, dificilísimo de pronunciar, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Kemal es Kemal Atatürk, que fue el padre de la independencia turca, un hombre interesantísimo, dicho sea de paso. El profesor Malagón, famoso profesor Malagón, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, le puso, es la primera vez que yo oí el nombre de Atatürk, le puso Atatürk a su perro. Y cuando uno le decía, eso es en la Revolución de Abril, señores, profesor Malagón, ¿y por qué usted le puso Atatürk a su perro? Ninguno de nosotros sabíamos quién había sido Atatürk. Y fue el padre de la independencia turca. Un hombre brillante, el profesor Malagón. Su santísimo. Bien, entonces... Bendiciones. Hola, mi amor. Alemania entra en recesión. El anuncio económico. Estados Unidos no ha entrado en recesión. Casi. Ha bajado, sí, ha bajado el porcentaje de crecimiento del PIB, ha bajado indudablemente, pero Alemania sí entró en recesión. Por eso, y le agradezco mucho, como siempre, a Pablo Tactu, que me envía todos estos mensajes y todas estas informaciones. Por eso es que los europeos en la cumbre del G7, que se acaba de celebrar en Hiroshima, se distanciaron un poco, o sea, no aceptaron, y lo decía el periódico El País, no aceptaron las posiciones tan cerradas de Estados Unidos. Hay que ayudar a Ucrania, hay que meterle cuarto a Ucrania, tenemos que romper con China, hay que no mandarle los chips de esto a China. Toda esta guerra que hay, y los europeos como que se retiraron un poco de esas posiciones tan anti-China, no anti-rusa, anti-China, porque es que China representa para Europa sencillamente todo un intercambio económico bestial. Entonces los europeos le dijeron a Estados Unidos, está bien con lo de Rusia, ok, porque Rusia no significa tanto eso, pero déjanos a China un poco más tranquilo, no provoque mucho a los chinos. Espérate, le dijeron a Estados Unidos, no en esa forma, pero se notó, decía el periódico El País, que los europeos no estaban con esas posiciones tan radicales que tiene Estados Unidos frente a los chinos. Señores, hoy sale en el Listín Diario, esto es muy interesante, lo que está sucediendo en el mundo y en el enfrentamiento económico. Después vamos a seguir hablando sobre esto. Crece el clamor por la liberación de los presos enfermos. No. Eso no puede ser por los presos enfermos solamente. Yo no me niego. Oí a Luis esta mañana hacer un informe, dar una opinión sobre la cuestión de los enfermos presos. Ahí hay muchos que son unos presos que son enfermos de conductas que van a volver a reproducir si los sacan.
Eso hay que tener mucho cuidado con la cuestión de los enfermos. Ahora, lo que sí hay que hacer es sacar a los que ya tienen el derecho de salir, que es lo que está planteando el Listín Diario hoy en un artículo. La Constitución sentenció que la coerción es de carácter provisional. Entonces hay gente que le están violando, miles de presos, que le están violando sus derechos, dejándolos trancados, porque tienen el derecho de estar afuera. Busque este artículo de hoy, muy bueno, felicito al Listín Diario por este artículo de hoy. Más sectores reclaman liberar a los presos enfermos, pero no solamente a los enfermos, a los que tienen derecho a estar fuera. Y que no están fuera porque no tienen dinero y porque son pobres. Y no se les toma en cuenta. Y los tienen trancados habiendo cumplido ya con lo que tenían que cumplir con la coerción. Que la coerción es una de las últimas, ¿verdad, Pedro? De la última. Es la excepción, no la última. Es la excepción de todas las medidas de coerción, que son 7. Exacto. El legislador estableció 7 para darle la posibilidad al juez de evaluar la posibilidad del imputado de acuerdo a su arraigo. Sí. Y cuando hablamos de arraigo no es solamente económico, está el arraigo social, el arraigo moral, que determina si un imputado puede retrotraerse de un proceso, porque lo que se garantiza con una medida de coerción es el proceso. No es si usted es culpable o inocente. No, después de eso hay que bailar mucho. Exacto. Vienen muchas instancias. Viene una audiencia preliminar. Entonces, en donde el juez determina. Sí. Y lo que debe ser una coerción provisional, la hacen eterna de años y años y años y años. No, entonces, antes de discutir, se convierte en una condena anticipada. En una condena anticipada. Después que usted dura 18 meses preso, claro, 1 año preso, lo declaran inocente, a usted nadie le paga como ciudadano el infierno que usted vivió en ese periodo. Pero de tiempo. claro, entonces, más que discutir la cuestión de la enfermedad, discuta la cuestión de la provisionalidad, que se le están violando los derechos a muchos presos, pero también, a miles. Pero también de presos. hay un elemento, porque hablamos, y creo que Julio lo trató esta semana, sí, hablamos de que queremos que los reclusos voten. Sí, hablamos de otra. hacinamiento en las cárceles. Sí. Pero desde el propio sistema, que se llama el Ministerio Público, quien es que solicita las medidas de coerción al juez, porque eso es parte fundamental de su trabajo, es el que ha invadido las cárceles de presos preventivos. Pero claro. Es la que tiene el hacinamiento, porque ellos manejan los números, las estadísticas de cuántos reclusos hay por cárcel. No importa el delito que haya cometido, cantidad de reclusos. Pero todo el que va a un proceso, yo discutí con María Elena, sí, me pusieron una querella y de una vez prisión preventiva. No, pero quizás esto se puede definir hasta en una conciliación. Así mismo. ¿Y por qué lo tiene que mandar a la prisión? Claro. ¿Se va a retrotraer? No, ellos mismos es que tienen que sentarse. Pero es que la procuradora dice que ella no quisiera trabajar con eso. Ella ha planteado eso, pero en la práctica sucede lo contrario. Entonces ella tiene que hacerlo. Y no es que no se juzgue a la gente, no es que no se procese. Pero si tú tienes 7, ¿por qué la excepción tiene que ser la regla? Exacto. ¿Por qué? Y trancar a la gente con una coerción que le tiene derecho a que pueden darle una de las otras medidas en la coerción. Y si tienen ya tantos meses presos en coerción provisional, el derecho de salir. Pero piden 18 meses. Para que vaya a ser juzgado. No es a libertarlo. Para que vaya a ser juzgado, se puede estar en su casa y pero lo claro, citan. Doña Vaya Consuelo, al juzgado, que usted va a ser juzgado. Doña Consuelo, hay ejemplos de sobra de todos los casos, y me voy a los de la lucha contra la corrupción, sí, que son los más emblemáticos. Exacto. Por lo que representan mediáticamente los claro, personajes imputados. Hay casos más que sobrados que se ha demostrado que ninguno de esos imputados se ha retrotraído de un proceso. Ninguno. Al contrario, los citan para mañana a las 10 y a las 9 están ahí sentaditos voluntariamente. Entonces, si eso es lo que se ha venido haciendo, si ya se ha demostrado que nadie se va a fugar, porque, dígame usted, un imputado de eso va a abandonar su familia, su territorio.
¿para dónde van a coger? Con todos los acuerdos que hay aquí internacionales en materia de extradición. No hay manera. Exacto. Entonces, evaluemos verdaderamente cuál imputado debe ir a la cárcel y cuál no. Exacto. Cuál representa el peligro de fuga y cuál no. Y punto. Muy bien. Bueno, y finalmente llamarle la atención un artículo muy interesante también en el Listín Diario, el señor Valdivia, que escribe sobre... Javier Valdivia. Javier, sí, perdón. Que escribe sobre la situación de Haití y la nueva delegada de las Naciones Unidas en Haití, una ecuatoriana, que dice, es que no hay forma de convocar elecciones ni de apaciguar la situación en Haití con estas bandas criminales, esta inseguridad que existe en ese país. Gracias, Julio. Cambio y fuera.